Hola, ¿cómo están? Un gusto de tenerlos por acá. Mi nombre es Priscila Flores, yo soy psicóloga y en este video vamos a hablar de cuál es la importancia de reconocer que no soy mis errores y que definitivamente puedo encontrar el perdón en mí misma o en mí mismo para encontrar esa plenitud y paz que siempre andamos buscando. El paso número uno y lo más importante es entender cuál es la diferencia entre las dos palabras, entre culpa y responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos entender esta diferencia y qué cambio nos llegaría a hacer en nuestra vida entenderlo? Primero, la culpa nos llena de muchísimo peso emocional, nos llena de este bloqueo para seguir nuestro camino, para seguir avanzando. Yo siempre lo pongo como este ejemplo de que es como un saco gigante de piedras que yo ando en la espalda y por supuesto eso va a hacer que se me dificulte mucho el paso a paso y el seguir caminando. Esto me genera la culpa y no me genera progresar, más bien al contrario. En cambio, la responsabilidad, por otro lado, me ayuda a seguir adelante, a volver a ver el error y entonces entender qué fue lo que hice mal y a partir de ahí responsabilizarme de ese error y entonces entender, analizarlo y decir, ok, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Y especialmente para no volver a repetirlo. Aquí hay un punto importante de entender, es que tal vez por un lado yo puedo enmendar ese error, pero de repente tal vez no, de repente tal vez es algo que ya sucedió, que ya simplemente no puedo hacer nada al respecto. Entonces aquí lo importante sería decir, ok, ¿cómo puedo hacer para no repetir ese error? Ahí me hago responsable. En cambio, con la culpa, yo vuelvo a ver el error y en realidad lo que quiero hacer es como salir corriendo porque me genera mucho peso, me genera esa culpa y entonces no lo quiero volver a ver. Por ende, ese pasado se convierte hasta en algo difícil de hablar, hasta en algo a veces hasta traumático que yo no quiero ni siquiera recordar. Esa no es la idea y esa no es la intención, porque ahí también entonces yo me estoy generando ese peso, esa sensación de que hice algo mal, pero a la vez no sé cómo solucionarlo. Entonces, por eso es la importancia de entender la responsabilidad que yo lo puedo tomar en cuenta, yo puedo decidir cambiar ese camino y entonces ahí puedo hacerlo mucho más ligero. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los momentos en donde yo podría decir, ok, me voy a perdonar porque tal vez hice algo que me pudo generar alguna incomodidad, me pudo generar esa autolesión emocional, que es, por ejemplo, cuando yo estoy en algún lugar y quiero dar mi opinión y de repente tal vez no digo nada por no incomodar a la gente o por más bien agradar, hago algo que es en buena intención para agradar a los demás, pero yo no estoy siendo yo, no estoy siendo leal a lo que yo realmente soy. Entonces ahí es importante pedirme perdón. Otras veces también, que esto pasa muchísimo, lo veo mucho con mis pacientes, es que nos exigimos mucho para llegar a alguna meta, para lograr algún trabajo, para lo que sea en diferentes áreas, puede ser ejercicio, puede ser en la parte de los estudios, en los estudios pasa muchísimo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos frustramos mucho. Entonces, nos exigimos mucho, elevamos muchísimo esas exigencias y cuando no las cumplimos, porque fueron más bien muy altas, entonces nos frustramos porque no logramos llegar a esas exigencias. Ahí también puedo tener un momento de perdonarme, puedo tener un momento de entender en cuáles aspectos de mi vida he sido de esa forma conmigo misma o conmigo mismo y entonces decidir llegar a ese perdón, hacer un momento de reflexión y perdonarme. Por otro lado, también cuando tiendo a compararme con otras personas, ya sea en logros, en metas, en aspecto físico, en muchos aspectos me puedo llegar a comparar y eso por supuesto puede traerme abajo porque normalmente lo que hacemos es que nos comparamos con las personas que están mejor que nosotros y entonces ahí me hago sentir menos, me hago sentir menos válida, menos importante. Esto nos puede afectar muchísimo, entonces es importante lo que yo siempre digo, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de nuestras emociones, para a partir de ahí poder llegar a ese momento de reflexión y de perdón, que es lo que estamos buscando, dejar de compararnos, porque al final esta frase cliché de que cada quien tiene su tiempo y su camino, por algo es cliché, es real, ¿verdad? Cada quien tiene su momento. Entonces, si tendemos a compararnos, yo lo que siempre digo es, no nos comparemos
con los que están más arriba, porque ojo que esto no se trata de quién está más arriba o no, pero digamos que, o quiénes están mejor, sino también entender que hay otras personas que están en otro aspecto que se podría decir que están, digamos, más abajo. No con intención de que alguien es mejor que otro, sino con intención de que tal vez yo en mi camino sí estoy más adelantada en otros aspectos que otra persona. Y siempre vamos a encontrar algunos aspectos de mejora o algunos aspectos en donde yo me sienta bien. Por eso es importante darme ese valor y entender que es mi propia competencia. Eso por un lado, en los momentos de perdonarme. Y por último, en donde me puedo validar. Me puedo validar siempre. Y lo más importante aquí es validar mis propias emociones. Validar qué es lo que yo estoy sintiendo en cada momento. No importa cuál emoción sea emoción de tristeza, sea emoción de enojo, sea emoción de frustración, de culpabilidad, la culpa también la podemos validar y luego vamos a ver qué hacemos con esos pensamientos, pero sí la podemos validar en el momento, porque lo que yo siempre digo es que la culpa, o perdón, las emociones son como los jefes, o sea, que si llegan hay que ponerles atención. ¿Ok? Entonces las emociones se vuelven a ver, se validan y ahí ya me estoy respetando a mí misma, ya estoy dándome ese espacio, esa aceptación de las emociones. Entonces, por un lado, aceptar mis emociones, por otro lado, también validar mis propios pensamientos, porque aunque los pensamientos sí se pueden cuestionar, ojo que aquí las emociones no se cuestionan, solamente se cuestionan los pensamientos. Entonces, sí los puedo cuestionar, pero no significa que los voy a rechazar, sino al contrario, los acepto y luego los cuestiono para ver qué puedo cambiar de ellos. Y me puedo validar en muchísimos aspectos, cuando estoy con personas, cuando estoy a solas, cuando estoy haciendo un trabajo, cuando estoy haciendo algo mal, también donde me llego a aceptar y digo, ok, bueno, justamente el tema de los errores, cometí un error, ahora cómo hago para salir adelante, para hacerme responsable de él. Y entonces entro en ese periodo de perdón, en ese periodo de aceptación, que al final es entender que yo no soy mis errores y que mis errores no me definen. Así que bueno, este video era con intención de que ustedes llegaran a ese análisis de perdón, de que los errores no es quien somos nosotros, somos mucho más que una serie de errores, ya sean muchos, poquitos, graves o no tan graves. Por supuesto que cada error, la vida siempre nos genera alguna consecuencia, pero ahí es donde vamos a hacernos responsables de ellos para tratar de evitarlos en un futuro. Espero que este video les haya gustado y puedan comentarme a ver qué les pareció.